Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Bueno, y nosotros esta mañana que nos vamos hasta Málaga. Ahí está el coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, buenos días. Hola Santiago, buenos días. Bueno, encantado, un placer tenerte otra vez por aquí. La semana pasada estuviste, ¿no? Sí. Sí, estuvimos con el tema famoso de la carta aquella que puso el gobierno marroquí. Sí, vale, sí. Es que ya uno el Twitter, vamos, el Twitter famoso, sí. A raíz de la declaración, de la lectura del discurso del rey. Bueno, pues ya, fíjate, polémico. Y además, fíjate que se ha escuchado un montón. Ese tema en los podcasts se ha escuchado un montón. Bueno, pues no te cuento nada de lo que va a ser hoy, porque vaya tema. Yo creo que por lo menos unos meses, hablamos aquí en el programa, tú y yo, sobre las posibilidades o la posibilidad de que hubiera un enfrentamiento con Marruecos y que, lógicamente, en medio de este enfrentamiento entre España y Marruecos, pues tuviera Ceuta y Melilla. Yo creo que hablamos en aquella ocasión, tampoco entramos mucho, aunque sí que comentamos algunas cosas, pero nos hemos encontrado ahora con un vídeo que está colgado en YouTube, que se titula Así sería la batalla por Ceuta, del canal Cosas Militares, que nos ha llamado mucho la atención. Dice cosas pues que lógicamente estamos de acuerdo, pero hay algunas en las que no te parece muy acertado, ¿no? Efectivamente, así es, Santiago. En algunas coincido con la persona que hace este análisis, pero en otras no, porque claro, las estudia, desconozco la preparación de esta persona, pero a veces hace un análisis un poco estricto de los datos y hay veces que los datos no dan el resultado que interesa. A veces hay que estudiar más el terreno y otras ideas de concepción de la moral de enfrentarse al enemigo o no enfrentarse, y esas creo que no las ha valorado. Bueno, pues hoy, si te parece, Enrique, vamos a hacer una reacción al vídeo de Así sería la batalla por Ceuta del canal de YouTube Cosas Militares. Has escogido tú 7 cortes que te han parecido los más interesantes. Había más, pero bueno, son los que tú has querido. Tampoco tenemos un tiempo excesivo, pero yo creo que vamos a ir colocándolos y los vas comentando si te parece, ¿de acuerdo? Perfecto, de acuerdo, Santiago. Pues vamos a comenzar por el principio. En este vídeo os voy a demostrar qué sucedería en caso de conflicto de alta intensidad. Ahora bien, en caso de conflicto bélico con Marruecos, un conflicto puro y duro entre dos ejércitos yo creo que es la menos probable de las opciones. Bueno, poco probable, el conflicto puro y duro. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con este analista de Cosas Militares, que el conflicto directo en fuerza de una invasión de Marruecos hacia Ceuta, en este caso, que es lo que él analiza, yo lo veo en ese aspecto impensable. No es muy poco probable, no vamos a decir nunca imposible, pero muy poco probable. Dentro de las hipótesis que nos planteáramos o que se plantean, ese ataque en fuerza, coincido con él que no es nada probable, es muy complicado. De hecho, la estrategia de Marruecos con España nunca ha sido el enfrentamiento directo. Nos remontamos, si queremos, un poquito al abandono del Sáhara por parte de España, y que fue con la Marcha Verde, y directamente fue una invasión, entre comillas, pacífica, con personal civil. O sea que en este aspecto sí, yo estoy de acuerdo en ese análisis que hace. Bueno, continuamos entonces. Y a lo largo de este vídeo no solo vamos a ir viendo lo que sería la batalla en sí, sino que vamos a ir comparando un poco también determinados materiales. Por ejemplo, tanques. Los tanques son fundamentales en la ofensiva en tierra, y en este caso, ¿qué tienen los marroquíes? Bueno, pues el M1 Abrams, un tanque excelente. Bueno, nosotros en su momento también hablamos de ese tanque, ¿verdad? Correcto, efectivamente, se hizo un análisis, un estudio, hablamos del tema del armamento, y ahí, vamos, yo he dejado este corte cuando en realidad hay más, porque hace el análisis en cuanto a artillería y a otros medios, hace el análisis de la aviación y de la armada. Los dos carros de combate, Marruecos tiene el M1 Abrams y España tiene el Leopard 2E. El Leopard 2E es un carro de combate europeo de fabricación alemana, aunque está ya, digamos, se hace en España, pero es patente alemana. Es un buen carro de combate, es un poco más ligero que el Abrams es más pesado. Quizá la parte de óptica, que sí lo refleja el analista, de los elementos de puntería, sean mejor los del Leopard,
pero sin embargo el Abrams tiene una protección y una coraza muy superior, con lo cual estamos jugando, siempre en carros de combate se juega qué interesa más, la protección por la coraza o la agilidad y la velocidad. Entonces hay partidarios en los ámbitos militares a lo largo de la historia y insignes estratadistas que unos prefieren más la protección por la coraza y otros prefieren más la agilidad y la rapidez. Yo creo realmente, he estado mandando unidades mecanizadas y reconozco que cualquiera de los dos es viable. Creo que son muy parecidos, yo no me atrevería a decir quién supera a quién, se superan uno a otro en distintas facetas y dependiendo a veces para lo que lo queramos, el Abrams supera al Leopard o el Leopard al Abrams. Bueno, vamos a continuar. Pero vayamos a por el ataque. Todos los manuales de guerra dictan que para lanzar una ofensiva exitosa es necesario desarrollar una superioridad de 1 a 3. Sabemos que en Ceuta el ejército de tierra tiene una fuerza del tamaño de una brigada, cuyo núcleo es el tercio Duque de Alba de la Legión, una de las unidades de choque más aguerridas y motivadas de este país. Bueno, ¿qué te parece esto? Bueno, aquí dice una parte que es cierta, que en cuanto, digamos, desde un punto de vista estadístico de análisis militares, como mínimo hay que tener una proporción de 3-1 para iniciar una ofensiva con éxito, aun cuando en realidad no ha sido así. Tenemos un ejemplo claro en las Malvinas, los británicos nunca tuvieron una superioridad de 3-1 a los argentinos y sin embargo les ganaron la guerra en las Malvinas. Pero vamos, eso es un caso que se enfrentaban dos ejércitos muy diferenciados en cuanto a motivación, que es una de las cosas que yo digo que no se ha analizado aquí. La motivación de los británicos era muy alta, pretendían reconquistar las Malvinas a toda costa y además el material que tenían los británicos era muy superior al que tenían los argentinos. Pero vamos, obviando este tema, que en eso sí estoy de acuerdo, en realidad los efectivos que él menciona de que España tiene una brigada en Ceuta y en Melilla, efectivos de una brigada, no es así exactamente. El tercio Duque de Alba, en este caso que está en Ceuta, y el grupo de regulares que está en Ceuta, digamos, son dos unidades tipo regimiento, pero en realidad cuentan dentro de ellos una compañía de defensa contra carro y cuentan con una bandera o un tabor en el caso del grupo de regulares. Estamos hablando de unidades de tipo batallón, con lo cual unidades de infantería, que son las que interesan en la defensiva, las que se pegan al terreno, las que van a hacer la defensa del terreno. Estamos hablando de 2 batallones de infantería, no estamos hablando de una brigada, estamos hablando de 2 batallones de infantería. Efectivamente hay unidades de caballería, hay un regimiento de caballería y otro tipo de unidades de ingenieros, pero realmente unidades de infantería de las que nos interesa tener, estamos hablando de 2 batallones de infantería, porque ya hace unos años que estas 2 unidades, tanto en Ceuta como en Melilla, que contaban con 2 banderas o 2 tabores, han quedado reducidas a una bandera, o sea, a un batallón. Se les desactivó el segundo batallón que tenían, con lo cual la diferencia ya no es tan grande, ya no necesita Marruecos tanta superioridad. Haciendo el análisis numérico de 3-1, ya no haría falta de tener tantas brigadas enfrente, digamos 3 o 4 brigadas, igual con menos entidad de fuerzas sería viable un ataque a Ceuta. También hay una cosa, el frente que hay en Ceuta, estamos hablando de unos 9 kilómetros escasos, o unos 8 kilómetros y medio aproximadamente, con lo cual tampoco se pueden desplegar 3 brigadas. Sí es cierto que el terreno te lo condiciona. Ceuta tiene 2 entradas, una por la zona del Tarajal, donde pueden entrar vehículos y se podría atacar por ahí, y otra por la zona de Benzú, por la zona, digamos, más la zona oeste, que por ahí te podría. Y después hay una zona central, una zona que se llama el Boquete de Ángera. Los que hayan estado en Ceuta saben de qué hablo, y por ahí se puede entrar. De hecho, ahí hay un acuartelamiento de la Legión en esa zona, en la famosa posición A que se llamaba en su día. Creo realmente que no harían falta esas 3 brigadas para, comparando en fuerza, probablemente a lo mejor haría falta tener más profundidad, pero en fuerza no harían falta tener esas 3 brigadas que se dice ahí en el análisis este. Bueno, pues aquí estamos reaccionando a así sería la batalla por Ceuta. Continuamos, lo estamos haciendo, por supuesto, con nuestro coronel Enrique de Vivero. Vamos a continuar.
En realidad, Marruecos solo cuenta con 5 brigadas, 4 blindadas y una de paracaidistas, más las fuerzas especiales. Estas son las únicas unidades capaces de usar armas combinadas. Bueno, ¿cómo está Marruecos? Bueno, Marruecos está, efectivamente, lo que dice es cierto, esos son los datos que tenemos de Marruecos. Una parte importante de sus unidades sabemos que están desplegadas en el Sáhara. Pero también España no tiene todas sus unidades. España teóricamente tiene 7 brigadas, aparte de una serie de unidades de mando de operaciones especiales, el mando de tropas de montaña, la aviación de ejército o fuerzas aeromóviles de ejército de tierra, como quiera llamarse, ahora se ha cambiado el nombre. En fin, hay una serie de unidades, pero como brigadas, como unidades operativas, estamos hablando de 7 brigadas. La diferencia tampoco es tan grande. Hay que tener en cuenta que España, teóricamente, sobre el papel aparece que en Ceuta tiene efectivos de una brigada, que ya hemos comentado que no lo es. Realmente España, estas 7 brigadas las tiene diseminadas por toda la geografía peninsular y por la geografía insular. Tanto en Canarias como en Baleares hay efectivos de una brigada, con lo cual estamos hablando de que dentro del territorio peninsular esas 7 brigadas no las tenemos tampoco para poder trasladarlas, con el grave inconveniente de que Ceuta es una superficie en kilómetros cuadrados muy limitada y no podemos meter allí todo lo que queremos meter. Con lo cual hay ahí un condicionante que no podemos meter más fuerzas, que además, por otro lado, el traslado a Ceuta para nosotros, para el ejército español, sería mucho más complicado que para Marruecos. Marruecos solo tiene que desplazarse por tierra. Nosotros tendríamos que hacer un traslado, ya sea fundamentalmente por vía marítima, por vía aérea. Ceuta tiene un helipuerto, no tiene aeropuerto, tiene un helipuerto, y el traslado, digamos, en helicóptero sería de muy pequeñas unidades, no podría ser un contingente importante. Bueno, pues continuamos, coronel. Este no es un tema bilateral, este es un tema que afecta a todos los europeos porque hablamos del respeto de los derechos humanos. Ante una situación así, obviamente la comunidad internacional se va a poner de parte de España. Pensad que Ceuta y Melilla son 2 ciudades que no son comparables a Gibraltar, es decir, no hay nadie que considere que sea un caso de colonización. ¿Por qué? Porque esas 2 ciudades están ligadas a gobiernos, digámoslo así, de la península ibérica desde antes de la era de la colonización, desde el medievo. Por tanto, nunca hubo un animus, un deseo colonizador en dominarlas. Y han sido ciudades pues que siempre han estado relacionadas con la península ibérica, que siempre desde el siglo XV han estado asociadas a lo que posteriormente se constituiría en España, y por tanto pues ningún país lo considera un territorio a descolonizar. ¿Con esto qué quiero decir? Que si a este hecho del derecho internacional le sumamos la muerte inevitable de civiles durante esa batalla, las imágenes van a ser demoledoras y lógicamente ningún país occidental y casi del mundo va a atreverse a apoyar a Marruecos. Lógicamente lo normal es que haya un apoyo muy importante de España. Bueno, yo no sé, pero creo que entramos en terreno peliagudo, ¿no? Sí, quizá en este punto yo creo que es el que estoy más en desacuerdo con este análisis. Realmente esto es un tema bilateral, o sea, es un tema bilateral, ya que Ceuta y Melilla no están incluidas dentro de lo que se llama el paraguas de la OTAN. El paraguas de la OTAN, claro, el tratado de la OTAN habla de territorios en Europa o en Norteamérica, o en archipiélagos dependientes de las naciones que estén al norte del trópico de Cáncer. O sea, en este caso, las Islas Canarias sí están amparadas por el Tratado de la OTAN, igual que las Islas Madeira y Azores para Portugal están amparadas bajo el paraguas de la OTAN, pero Ceuta y Melilla no están en Europa, están en África. Es un territorio que no es un territorio propiamente de la OTAN, con lo cual ahí sería muy difícil que los países europeos quisiesen apoyar, en este caso, un enfrentamiento. Países europeos y no digamos ya Estados Unidos. Estados Unidos, con el acercamiento tan grande que está teniendo ahora mismo con Marruecos, al que está dotándole de una cantidad material y está estableciendo una serie de relaciones diplomáticas muy especiales, igual que ha establecido con Israel, Marruecos, todo esto propiciado por Estados Unidos. No creo que Estados Unidos nos prestase su apoyo en ningún momento. Distinto fue el caso de la isla del Perejil, del islote del Perejil, que en su momento, cuando gobernaba el presidente Aznar, era el presidente del gobierno, y en ese momento, efectivamente, Estados Unidos no solo nos apoyase, sino que dio el plácet para que España iniciase esa acción bélica de recuperación de la isla
del Perejil, que por otro lado tenía una entidad muy pequeña, pero vamos, que supuso una operación militar que podía haber habido bajas en cualquier caso. Yo creo que aquí en este caso no creo que hubiese apoyo por parte de los países europeos, teniendo en cuenta además que Francia es un país que probablemente con las relaciones tan estrechas que tiene con Marruecos tampoco nos prestase su apoyo. O sea que estamos hablando de que hay países que no les interesa enemistarse con Marruecos. O sea, creo que nos dejarían a nuestra suerte a que se resolviese la papeleta por nosotros mismos. Pues bueno, atención porque seguimos. Yo creo que hemos llegado al terreno más complicado del tema. Pensad en la opinión pública española. Vosotros, si vierais esas imágenes, ¿qué pensaríais? Yo creo que en general la gente estaría más que dispuesta a apoyar ir a la guerra. Es decir, cuando veas a gente como tú que la están bombardeando porque quieren quedarse una ciudad por la fuerza, eso no hay nadie que pudiera defender entregar las ciudades, a mi modo de ver. Bueno, yo creo que vivimos en países diferentes, ¿no? Yo ahí disiento también de la opinión del analista. Sabemos de la cantidad de encuestas y sondeos que se han hecho preguntándolos a los españoles sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y si estarían dispuestos a defender Ceuta y Melilla. Y tristemente las encuestas dan unos resultados muy desfavorables para defender Ceuta y Melilla. Hay muchas personas en España que no saben el origen de estos dos territorios, de estas dos ciudades autónomas, y hay quien piensa que se las arrebatamos en su momento a Marruecos y que habrá que devolvérselas en algún momento. Ha habido incluso declaraciones por parte de algunos partidos políticos hablando de que hay que abandonar Ceuta y Melilla y devolvérselos a Marruecos. Creo que no me gustaría que nos tuviésemos que ver en esta tesitura de ver si los españoles apoyan, digamos, la defensa de Ceuta y Melilla desde el punto de vista de la opinión pública. Hablo de la opinión pública. Yo creo que no. Los españoles, así como están dispuestos a sacrificarse por defender, hemos mandado tropas a distintos países, a misiones en el extranjero, y se ha aceptado el fallecimiento tanto en Afganistán como en Irak, en fin, en las distintas operaciones que ha realizado el ejército español, eso se ha aceptado. Pero yo no veo viable una postura de apoyo al gobierno ante una invasión, ante un choque, un conflicto bélico con Marruecos. No creo que tuviese aceptación por parte de la opinión pública. Bueno, y vamos con el último corte. Por eso digo que todo en realidad pasaría por lograr ese efecto sorpresa. Pillar a las tropas sin estar desplegadas, infligirles muchas bajas en el bombardeo preparatorio inicial con la artillería, atacando muy bien las bases, atacando muy bien los polvorines, teniendo muy buen conocimiento de dónde tiene España sus centros de mando y todo ese tipo de cosas. Si en ese golpe inicial logras acoger a España desprevenida, ahí sí que tienes posibilidades de entrar en la ciudad y tomarla. Bueno, ¿es tan sencillo como eso, Enrique? Bueno, yo creo que de entrada para hacer todas esas acciones que se comentan hay que acercar las tropas a la frontera de Ceuta. Claro. Y todo ese desplazamiento de tropas que se haga por parte de los servicios de inteligencia españoles, y te puedo decir que se tiene conocimiento de las unidades que se mueven cerca de la frontera tanto de Ceuta como de Melilla. Hay una información por parte de los servicios de inteligencia, del ejército en concreto, de qué unidades se desplazan, e incluso cuando España desplaza algunas unidades a Ceuta y Melilla por lo que sea, ha sucedido en el pasado, para sustituir a unidades o relevar, se le comunica a Marruecos que se está haciendo, no se está reforzando esas plazas, sino que es un movimiento de relevos, porque hay una unidad que sale y otra tiene que ocupar su puesto. En este caso yo creo que acercar todo tipo de unidades para desarrollar una acción ofensiva, estamos hablando de desplazar 2 brigadas a la frontera de Ceuta, eso sería impensable que no nos enterásemos. Sí podría suceder un golpe de sorpresa, como ya lo he comentado en alguna ocasión, Santiago, como digo yo, en el Peñón de Vélez. En el Peñón de Vélez, además, recientemente, Peñón de Vélez
es un territorio español que está unido a Marruecos por una lengua de tierra, y sí, ahí sí puede haber un golpe, digamos, un golpe de mano, un efecto de sorpresa. ¿Por qué? Porque ocupar el Peñón de Vélez con 80 o 90 soldados de operaciones especiales se podría conquistar perfectamente por parte de Marruecos. Para mover 80 o 90 soldados de operaciones especiales se pueden mover por la noche sin ningún problema y asaltar el Peñón de Vélez. No digo que se vaya a hacer, pero que es una posibilidad más viable que la del ataque a Ceuta. De hecho, hemos visto hace poco, hace un mes, una cosa así, que al Peñón de Vélez entraron del orden de 150 o 200 subsaharianos que aparecieron allí, que después fueron expulsados de allí, del Peñón de Vélez, pero para que veas que el Peñón de Vélez no es ningún problema entrar. Acercar 2 brigadas del ejército marroquí a Ceuta lo veo muy complicado, o sea que ese efecto sorpresa yo no lo veo. Bueno, pues esta es nuestra reacción a ese vídeo de Así sería la batalla en Ceuta, del canal de YouTube Cosas Militares, que tiene cosas pues en las que tiene razón, otras en las que disiente nuestro coronel legionario Enrique de Vivero. En todo caso, recomendamos el canal de YouTube de Cosas Militares porque es muy interesante, porque cuentan cosas muy chulas y cosas que seguramente nos van a servir para otras muchas cosas. En fin, bueno, pues esa es nuestra posición, que yo creo que ya es la que era, Enrique, o sea que tampoco hemos cambiado mucho, ¿no? No, algunas cosas reconozco que el analista de este canal hace un análisis certero, pero claro, hay factores que como he comentado, por ejemplo, él no estudia el tema del terreno, él no estudia la moral tanto de las tropas como de la población en retaguardia. Marruecos sí está dispuesto a invadir, lo ha demostrado muchas veces, el Gran Marruecos, ellos están pensando siempre en el Gran Marruecos. La población española creo que en ese aspecto no está dispuesta a afrontar determinados riesgos, y yo creo que ahí esos matices son los que no se han analizado, y que además, por cierto, que para hacer un análisis de la defensa de Ceuta y Melilla, unos estudios muy, muy concienzudos de Ceuta y de Melilla desde el aspecto militar. O sea, es una cosa que está muy... Bueno, coronel, que te sonaba por ahí el móvil, ¿no? Sí, sonaba, pero ya lo hemos bajado, sonaba la canción del legionario. Bueno, pues Enrique, nada, pues lo dejamos, que nos hemos ido de tiempo, aunque ha estado muy interesante. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Muchas gracias, Santiago.